quiero hablar de un tema que tiene que ver con la lectura de la palabra, que tiene que ver con la Biblia, y le he puesto como título Perdidos en el Templo. Y te quiero leer una anécdota. Un pastor visitó la casa de un hermano que llevaba meses desanimado espiritualmente. Durante la conversación, el hermano le dijo: pastor, siento que Dios ya no me habla como antes. El pastor se quedó pensando y miró alrededor y observó una Biblia grande sobre una mesa, muy bonita por cierto. Pero al acercarse, pasó el dedo sobre ella y quedó marcado por una gruesa capa de polvo. Entonces le dijo: hermano, creo que encontré el problema. El hombre respondió: ¿cuál? El pastor señaló la Biblia y dijo: Dios no ha dejado de hablar. Simplemente hace mucho tiempo que no abres el lugar donde Él habla. Hubo un silencio incómodo. El hombre bajó la mirada porque sabía que el pastor tenía la razón. La Biblia nunca estuvo perdida. Estaba en su casa, a pocos pasos de él, todos los días, en todo momento, pero había sido descuidada. Ahí está, una Biblia como esta, viejita, muy bonita, pero con mucho polvo porque había sido olvidada. Y hoy vamos a ir a la palabra en el libro segundo de Crónicas, capítulo 34, donde vamos a ver una historia que sucedió que nos va a dar mucha luz, y todo lo que está en la palabra es para instruirnos, para enseñarnos, para mostrarnos incluso errores que antes se cometieron, para que tú y yo no los cometamos. A través de la Biblia tú y yo adquirimos la suficiente sabiduría para vivir bien. Dice la palabra de Dios ahí, si no lo tienes lo puedes leer acá en la pantalla. Dice, segunda de Crónicas 34, 14, 21, el contexto es que el templo estaban en reparación, estaban haciendo algunas reparaciones ahí en todo el templo, y el rey había juntado dinero y se los llevan a los sacerdotes, y un personaje que va y le lleva el dinero, y este hombre iba a regresar con el rey, y entonces cuando ya va de regreso con el rey, le dan un reporte, porque anteriormente todo se llevaba un reporte. Como un reporte, así como usted va a llevar un reporte de su lectura diaria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia está llena de reportes, ¿sabes? Por ejemplo, el libro de Números tiene que ver con censo, tiene que ver con datos, tiene que ver con logística, tiene que ver con información. Y todo lo que está en la palabra es porque alguien se tomó el tiempo en anotarlo ahí. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez el día de mañana tus bisnietos, tataranietos van a ir a consultar tus devocionales que tú vas a comenzar a hacer el día de hoy. ¿Cuántos dicen? Ojalá y amén. Bueno, vamos a leer la palabra. Dice: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, con F, no Satán, Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó estas palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asías, y a toda la gente, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Wow, es impactante pensar que el pueblo de Dios tenía templo, tenía sacerdotes, había sacrificios, había servicios religiosos, pero habían perdido lo más importante, que era el libro de la ley.
Qué impresionante, que hacían todo, pero no había Biblia, no había lectura, no había palabra, no había instrucción, no había enseñanza, no había nada. ¡Qué desastre! Pero lo más triste no es que el libro estuviera perdido. Imagínate, era la única copia de la ley, pero estaba perdida. Pero eso no era lo más triste. Lo más triste es que nadie se había tenido dado el tiempo o la oportunidad a buscar ese libro. Ahorita vamos a ver cuánto tiempo había pasado. Nadie se había preocupado por la ley. Oye, ¿qué onda con la ley? Oye, ¿qué onda con la Biblia? Pues sabes, cada quien en su mundo, cada quien en su rollo, haciendo un sinfín de actividades y no estaban preocupados por la palabra de Dios. Y sabes, hoy algo similar ocurre. Muchas personas tienen muchas Biblias, muchas personas tienen Biblia en su casa. Y aplicaciones en la palabra de Dios, en el teléfono, en el iPad, en la computadora, en el equipo de teléfono que tienes. Pero sabes, tenemos acceso a cientos de enseñanzas, pero sabes, muchas veces la palabra de Dios ha dejado de ocupar el lugar importante en sus vidas. Diga conmigo, a mí no me va a pasar. Yo sí voy a leer la Biblia. Wow, y qué impresionante, nos cuenta esta historia que cuando el libro fue hallado, mi amado, toda una nación cambió. Yo te digo, cuando tú y yo encontramos la palabra de Dios y la obedecemos, algo extraordinario va a suceder, que nuestra vida, nuestra circunstancia, nuestra familia, nuestra nación va a ser transformada por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, estoy en la introducción. El antecedente es que Josías había comenzado su reinado cuando apenas tenía 8 años, como mi edad. No, es cierto. 8 años, un niño. ¿Qué pide un niño? Pizzas. Pizzas para todo el palacio, pizzas para todo el país. Todos felices. ¿Qué pedía? Entonces, imagínense, y para este tiempo Josías ya tenía entre 17 y 18 años aproximadamente. Ahora, él tuvo un padre que se llamó Amón, y su padre fue un completo desastre. Y tuvo un abuelo que se llamó Manasés, y que también, bueno, al final Manasés, Dios le dio chance de que se arrepintiera, se pusiera a cuenta con Dios, y yo creo que Dios lo salvó. Pero tanto su abuelo como su padre fueron un completo desastre, porque ellos permitieron la idolatría, fueron reyes perversos durante todo el tiempo de su reinado. Mucha idolatría, mucha hechicería, muchas cosas que Dios había instruido que el pueblo de Israel no tenían por qué hacer. Entonces, fíjate, Josías, a pesar de venir de ese contexto, él no siguió el mismo patrón que su abuelo y su padre habían tenido. Este jovencito de apenas 17, 18 años decidió buscar a Dios y promover una reforma espiritual en toda la nación. ¿Qué nos enseña esto, mi amado? Que tu pasado familiar no tiene por qué definir tu futuro espiritual. Tal vez tus padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados no siguieron los principios de la palabra de Dios. Por supuesto que no juzgamos a ninguno, cada quien vivió de acuerdo a sus circunstancias que les tocó vivir. Pero muchos de nosotros no hemos crecido en un hogar cristiano, ¿verdad? Muchos de nosotros comenzamos ya nuestra vida en Dios, ya después de haber cometido muchos errores, muchas fallas, muchos topes, muchas broncas que hemos pasado. Pero el caso de Josías no siguió el mismo patrón. La lógica es que si su abuelo y su padre habían seguido las costumbres paganas, la lógica decía que él tenía que seguir lo mismo, pero este hombre decidió romper con los patrones de sus antepasados. Por eso yo te digo, tu pasado familiar no tiene por qué determinar tu futuro. Hoy Dios puede comenzar una obra nueva en ti y romper tal vez un ciclo de vida que nuestros antepasados han tenido. ¿Cuántos dicen sí? Amén. A los 8 años comenzó a reinar. A los 16 empezó a buscar a Dios. 16, 17. Y este hombre encabezó uno de los mayores avivamientos de Judá. Sabes, este jovencito rompió el ciclo y tú y yo también somos llamados a romper ese ciclo en nuestra vida. Yo no sé qué cosas te marcaron a ti antes, cosas que tal vez
ni sabes que las personas antepasadas hicieron, pero en Cristo Jesús se puede romper todo ciclo que tal vez venimos cargando y que hoy podemos estar batallando, porque dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas, ¿qué pasó con ellas? Pasaron ya, dice, y hoy aquí todas son hechas nuevas. Y hoy yo te digo, tú y yo tenemos la oportunidad de cambiar nuestra vida. ¿Cuántos dicen sí? Vamos a aprovecharla. ¿Cuántos van a aprovechar la oportunidad? Dios nos ha estado dando un segundo chance. ¿A cuántos el Señor les ha dado un chance? Tal vez algún segundo, tal vez algún tercero, tal vez yo no sé en cuántos llevas, pero sea en el que estés, yo te digo, aprovecha el chance que Dios te está dando. Rompe el ciclo. Identifica cómo fue el patrón de tus antepasados. Identifícalo y rompe con ese ciclo en tu vida. Amén. Ahora, ¿cuánto tiempo tenía esta situación que ellos no tenían Biblia? Ahora tú dices, hermano, ¿cuál Biblia? Pues si no había Biblia. Pues déjame decirte que sí había Biblia. Bueno, no como tal, tú y yo la conocemos, pero lo que ellos tenían en ese tiempo se llamaba el Pentateuco. Diga conmigo, Pentateuco. Penta viene de 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son 5 libros. Por eso dice que la ley ¿de quién? De Moisés, porque fueron los mandamientos, todo lo que Moisés escribió. Entonces, ahí estaban las indicaciones, ahí estaba. Mi amado, tú y yo somos privilegiados. Tenemos Antiguo Testamento, tenemos Nuevo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores, los proverbios, los salmos, el evangelio, los hechos, las cartas. Ya conmigo, wow. Dile que a tu lado, somos privilegiados. Y le aprovéchalo. Ellos solamente tenían los primeros 5 libros de la Biblia y lo tenían perdido. Dile, tú tienes todo. Dile que está a tu lado, tienes todo. Aprovechalo. Dile empolvado, ahí lo tienes. Wow. Ahora, su abuelo, Manasés, ¿dije su abuelo? No. Su padre, perdón, Amón, él gobernó aproximadamente por 2 años, fue poco el periodo. Pero su abuelo gobernó 55 años aproximadamente. Y como estos 2 personajes fueron un completo desastre por hacer todas esas cosas, prácticamente ya ahí eran 57 años, más los 18 años de Josías, desde su edad hasta el hallazgo del libro, fueron 18 años. O sea que en total, el tiempo del reinado de Manasés, más Amón, más el reinado de su hijo Josías, en ese tiempo habían pasado 75 años. ¡Wow! 75 años que el pueblo no tenía Biblia, no tenía ley, no tenía instrucción. Imagínate, casi 2 generaciones. Una generación normalmente se compone de 40 años. Entonces aquí casi ya iban para los 80 años. 2 generaciones crecieron completamente sin escuchar la palabra de Dios. Mi amado, yo no sé, digo, los que leen Biblia sabemos que a veces uno pasa un día y uno dice, como que algo me falta, como que algo me falta, como que uno no se siente completo. ¿A cuántos les ha pasado, honestamente? ¿No? Yo sé que los que se meten a leer, cuando tú no lees un día dices, algo me falta. Ahora imagínate, casi 80 años de reinado y no había Biblia. Pero gloria a Dios, porque cuando el libro fue encontrado y leído, produjo arrepentimiento, produjo reforma, o sea, cambios, y produjo un verdadero avivamiento. ¿Cuántos desean un avivamiento en sus vidas? Amén. Cuando viene la palabra de Dios, algo que va a ocasionar es un avivamiento en el corazón. ¿Sabes? El problema no era que Dios había dejado de hablar, sino que el pueblo había dejado de escuchar la palabra de Dios. Pero ¿sabes? Esta historia es también interesante porque el libro estaba en la casa. El libro no estaba en manos de ningún enemigo. Dice lo que leímos en 2 Crónicas 34:15, dice, y dando cuentas Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley, ¿en dónde? En la casa de Jehová.
o en el templo. Y dio el libro Hilcías, el libro a Safán. O sea, el libro no estaba en manos de los enemigos. Estaba dentro del templo. No estaba en Asiria, no estaba en Babilonia, no había sido robado. Estaba en la casa de Dios. El problema es que el pueblo había descuidado, realmente no lo había perdido. El problema era que el pueblo lo había descuidado. ¿Sabes, mi amado? Hay muchas cosas que tú y yo no las tenemos perdidas. Simplemente tal vez las hemos descuidado. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces las cosas ahí no están, pero a veces las hemos descuidado y a veces ni siquiera sabemos cómo están. ¿Cuántas veces la gente ha dicho, perdí mi primer amor? No, no se perdió, lo descuidamos. Y entonces ese anhelo, ese fervor por Dios se va apagando. O por la pareja, por tu esposa, por tu esposo. Hay gente que dice, perdí mi matrimonio. No, no se perdió. No es que de la noche a la mañana lo fui a buscar y ya no estaba. ¿Verdad que no? No ocurre así. Los matrimonios dicen, así no pasa, hermano. Son descuidos, un ciclo, un día, una acción, una actitud, un comportamiento, un estilo de vida. Se hacen meses, a veces se hacen los años, cuando ya definitivamente aquello sí se convierte en una pérdida. Pero esto no sucede de la noche a la mañana, se va dando en el transcurso del tiempo. Hay gente que dice, perdí mi familia. No, no la perdiste, la descuidaste, que es diferente. Ya conmigo, ay, ay, ay. Hay gente que dice, perdí el deseo de orar. No, no lo perdiste, lo descuidaste. Porque son disciplinas que tú y yo tenemos que ir haciendo. Y él está a tu lado. Si eres cristiano, y le tienes que tener disciplinas. Perdí la pasión por Dios. No, la descuidaste. Perdí el hábito de leer la Biblia. No, la descuidaste. La descuidaste. Entonces, en realidad, muchas de esas cosas no están perdidas. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, si no están perdidas, mi hermano, hay oportunidad de rescatarlas. Si tu familia no está perdida, hay oportunidad de rescatarlas. Si tus hijos no están perdidos, hay oportunidad de rescatarlos. Si tu matrimonio no ha llegado a su fin, hay oportunidad de salvarlo. ¿Cuántos dicen amén? Lo voy a rescatar. Ya conmigo, voy a obedecer la palabra. Cuando uno a veces descuida la Biblia, o sea, no está perdida, simplemente la hemos descuidado, pero la Biblia sigue estando ahí. Ahí en el cuadro, ahí en la mesa, ahí en el comedor, ahí en el escritorio, en el librero, ahí guardada o en la aplicación. La Biblia sigue allí, la oración sigue disponible. Mientras el Señor no venga, podemos seguir orando. La presencia de Dios sigue esperando todos los días por ti. La comunión con Dios sigue al alcance de todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Lo que necesitamos no es encontrar algo que desapareció, sino volver nuestra atención a lo que abandonamos. Mi amado, yo no sé si alguna vez te ha pasado que te agarran las prisas, te agarra el tiempo y quieres llegar a un lugar determinado. A mí me pasó el otro día, estaba el clima como así, como que hacía calor y había lluvia y yo estaba sobre tiempo y andaba ya desesperado. Y me puse a buscar las llaves de la camioneta para poderme ir. ¿Y qué crees? No las encontraba. Y moví y no las encontraba. Y total que al último tomé un carro y mejor decidí irme en otro carro y ya dejé la camioneta ahí. Y luego le hablé a mi esposa y le digo, oye, fíjate que me pasó esto, chécate por ahí si encuentras las llaves, porque yo estoy seguro que ahí estaban, pero no las encontré. Y dice, ok, está bien. Y al minuto me habla, dice, oye, las llaves están en su lugar. Dice, bueno, están un poquito arriba, pero ahí están. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Pues yo estaba tan distraído, tan apresurado, que simplemente no me enfoqué en la búsqueda y no lo encontré. No sé si te ha pasado, que buscas y buscas y vuelves a la media hora y así con calma, relajado, y allí estaba eso que tal vez no encontrabas. Entonces, mi amado, hay cosas en nuestra vida que no están perdidas, simplemente no estamos enfocados en eso. ¿Cuántos dicen, y sí? 2 generaciones habían estado y él encuentra el libro en la casa. Entonces, hay cosas que no están perdidas, simplemente llevan demasiado tiempo siendo ignoradas, que ni siquiera nos damos cuenta que están allí. Muchas veces la palabra no desaparece de nuestra vida porque alguien nos la quitó, sino porque la
descuidamos. Y sabes, nos puede pasar así como al pueblo, porque este pueblo tenía servicios y tú y yo también podemos asistir aquí a la iglesia, podemos cantar alabanzas, podemos servir en algún ministerio incluso, y aún así estar lejos de la palabra de Dios. Yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo tardas en leer la palabra de Dios? Decía mi esposa hace un ratito, el devocional no nos debe tardar más de 15 minutos. O sea, te puedes tardar mucho más, por supuesto. Pero en 10 minutos, 15 minutos, tu devocional debe de estar listo. Llega conmigo, y sí, y ajá. Entonces, sabes, cuando vino la palabra, comenzó un gran avivamiento. Y esto mismo sucede en nuestra vida. Fíjate en el versículo 18, ¿qué pasó? Dice, además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Como que el escriba tampoco tenía idea. Tal vez él había nacido, tenía poco tiempo, y él lo consideraba como un libro más. Y yo te vengo a decir en esta mañana, la palabra de Dios no es un libro más. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es la que va a dirigir tu vida, es la que nos va a enseñar, la que nos va a corregir, la que nos va a instruir, la que nos va a dar luz en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, inmediatamente que leyó la palabra, algo sucedió. Comenzó un despertar en el rey. Yo estoy seguro que mientras en este momento estamos leyendo los versículos, la palabra, algo se produce acá por dentro, ¿cierto o no? Y cuando tú y yo la abrimos en nuestra casa, algo se despierta en nuestro corazón, ¿sabes? Eso es un despertar, eso es un avivamiento que comienza en nosotros. Aquí, mi amado, en esta historia específica, el avivamiento no comenzó con música, él no comenzó con emociones siquiera, no comenzó con una gran conferencia, comenzó cuando alguien abrió el libro y comenzó a leerlo. Y yo te vengo a decir en esta mañana, hoy puede comenzar un avivamiento en tu vida si tú y yo tomamos el libro y comenzamos a leerlo. Verás cómo la palabra de Dios cobra sentido en tu vida y de pronto vas a sentir que algo el Espíritu Santo te va a estar mostrando. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es, mi amado, que tú y yo leamos la palabra de Dios. Todos en nuestra vida pasamos crisis, diga conmigo, y sí. Todos pasamos situaciones, todos, yo también. Hoy te le voy a contar uno. Todos pasamos situaciones difíciles, pero es allí donde tú y yo necesitamos sí o sí fortalecernos con la palabra de Dios. Por eso el libro de Romanos dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír la novela. El oír el mañana, no, ese ya no existe. El oír que la palabra de Dios, mi amado, diariamente hay situaciones que allá afuera tenemos que enfrentar y tú y yo tenemos que contrarrestarla con la palabra de Dios. ¿Con qué le contestó Jesús al diablo cuando vino y lo tentó? Con la palabra de Dios. Y el diablo también le debatía ¿con qué? Con la palabra de Dios. O sea que el diablo, mi amado, sabe Biblia. Y a veces más que algunos que dicen que son cristianos. Llega conmigo, ay, ay, ay. Llega conmigo, el diablo no me va a ganar. Voy a leer la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando me quiera echar mentiras, yo le voy a contestar con la palabra de Dios. Simplemente van a orar la palabra, van a declarar la palabra, van a meter la palabra en el corazón. Y eso, mi amado, nos llena de fe, nos llena de victoria, nos llena de triunfo. ¿Por qué? Porque creemos lo que está escrito. Porque donde la Biblia es ignorada, la fe se debilita. Pero donde la Biblia es escuchada, la fe revive, la fe es fortalecida. Me encanta, mi amado, la actitud de Josías, porque él era un jovencito, como algunos de los jovencitos aquí en esta mañana. Shirley, Dayana, Dani, Manuel. Jóvenes, otra vez, jóvenes. Ahí vamos, pues. Dale más hamburguesas, Antonio. Les falta más pila. Ok, dice... Me encanta la actitud de él porque él respondió con humildad. Era el rey, tenía 17, 18 años. Pero este rey tuvo un corazón extraordinario.
Él no se dejó envolver por el contexto, por lo que tal vez los jóvenes de su alrededor pensaban. Él se dejó guiar por la palabra del Señor. Josías reaccionó. Dice la palabra allí, en 34:19, dice, luego que el rey oyó, nos faltó ahí, oyó las palabras de ¿qué? De la ley, o sea, de la Biblia. Rasgó ¿qué? Sus vestidos. Ahora, aquí la pregunta, ¿qué significa rasgar los vestidos? ¿Romperlos? No. Mi amado, era una señal de dolor profundo. Era una tristeza por el pecado. Era un arrepentimiento. Era consternación ante una tragedia. Era humillación delante de Dios. No sé si te ha pasado y has hecho esta expresión así como que dices, ¡ah, su mecha! Cuando se te pasó una fecha. Se te pasó una fecha para algún pago y tienes que pagar recargos. Cuando tenías que escribir alguna escuela, no sé, y se te pasó y se te vino el tiempo. A mí en mi trabajo estamos siempre sobre los tiempos y fechas y horarios precisos. Y a veces se me han pasado algunas y cuando viene eso digo, ¡ay! ¿Cómo se me fue a pasar? El rey Josías está haciendo eso. No es posible. Por eso es que el pueblo está como está. No es posible. Por eso las familias están como están viviendo. No es posible. Estamos mal. Esa fue la expresión de Josías. Rasgó sus vestidos. No era un gesto emocional. No era mera formalidad. Él decía, mi corazón está roto delante de Dios. Él se sentía dolido, él se sentía lastimado, él se sentía mal porque había sentido que no había hecho nada bien, mi amado. Y muchas veces cuando la palabra de Dios nos va a confrontar, y esta debe también de ser nuestra actitud, una actitud de humildad, una actitud de reconocer, híjole, la he regado bien gacho. Híjole, no he hecho las cosas bien. Híjole, por eso estoy viviendo esta situación. ¿Por qué no me dijeron antes? Esa debe ser nuestra actitud. Él dijo, él entendió por qué el pueblo se había apartado de Dios. Él entendió que el pueblo había desobedecido los mandamientos. La nación estaba bajo juicio por sus propios pecados. En otras palabras, el pueblo estaba viviendo las consecuencias de la desobediencia. Diga conmigo, ay, ay, ay. La palabra de Dios vino y le mostró la verdadera condición espiritual que el pueblo tenía. Y su reacción fue de quebrantamiento, no fue de excusas. Mi amado, muchas veces nosotros tendemos a excusarnos. Y es que si tú supieras lo que yo he pasado, es que tú no viviste lo que yo viví, es que tú no sabes la prueba que estoy pasando. Ay, hermanos, si ustedes supieran. No, él dijo, la hemos regado y la hemos regado bien gacho. En otras palabras, para que se entienda, él no se justificó, no la aplicó a su conveniencia. Pues vamos a ver aquí, a ver que esto funciona. No, simplemente tomó la palabra de Dios, se quebrantó de ella. Mi amado, y esto nos habla del corazón de Josías, un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que buscaba agradar a Dios, a pesar de que él no lo conocía, a pesar de que sus antepasados habían sido un completo desastre. Él determinó obedecer al Señor. ¿Habrá alguien aquí que se va a determinar como Josías a obedecer al Señor? Tal vez vas a ser el único de tu casa. Tal vez vas a ser el único de la familia. Tal vez vas a ser el único de tu colonia. Pero con un loco el Señor puede hacer cosas extraordinarias si tú y yo nos determinamos a obedecerle. ¿Cuántos quieren eso? Amén. La pregunta en esta mañana sería, ¿cuándo fue la última vez que la Biblia te hizo cambiar algo? Tú dices, yo estas últimas 3 semanas, hace 3 semanas mejor dicho, me di cuenta que me estaba quedando sin clientes. Traía buen ritmo de trabajo, tenía buen antecedente, buenos clientes y bueno, las cosas van saliendo y pues van saliendo algunas cosas y los clientes pues también se van terminando, ¿verdad?
Y pues tú sabes, como en tu trabajo, tu negocio, que cuando a veces no hay ventas, no hay asuntos, pues las finanzas tienden a menguar un poco. ¿A cuántos les ha pasado eso en algún momento, verdad? A muchos. Y entonces yo estaba así como que medio agüitado, así como que, Señor, pues qué onda, ¿no? ¿Por qué estoy pasando con esto? Y luego vienen un montón de preguntas a nuestra mente, Señor, si estamos sirviendo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no pasa aquello? ¿Por qué eso sí? ¿Por qué no? Así estaba yo, pero sabes, la palabra de Dios me dio luz. Y yo leyendo la palabra de Dios, estaba yo leyendo la parábola de los talentos. ¿Cuántos la han escuchado? La palabra que dice que a uno le dio 5, los trabajó, los duplicó y el Señor lo honró a este hombre. Y luego el otro tenía 2 talentos, los trabajó y al final le entregó 4 al Señor. Pero hubo uno que dice en la palabra que el Señor le dio un solo talento y este hombre no hizo nada. Se durmió en sus laureles, no hizo nada. Y al final, pues dice, tuve miedo de que tú eres hombre. Argumentos tenía y le devuelve. Y el Señor le reprocha, le dice, siervo malo, ¿por qué no hiciste nada con tu talento? Y luego llegué a un versículo de Mateo 25, 29, que a mí el Señor me habló. Dice, porque el que tiene le será dado. Esto es testimonio, esto no es parte, pero es mi testimonio de cómo el Señor nos puede hablar. Como cuando tú y yo leemos la palabra, el Señor nos puede hablar. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces yo estaba leyendo esta palabra y llevo a este punto, dice, porque al que tiene le será dado. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y tendrá más. Dice, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Yo dije, ay, espérame, Señor. Vamos tranquilos. Como el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y está la referencia de que el siervo malo que no hizo nada con un solo talento. Y entonces yo meditando en esta palabra, me llevó la misma palabra al libro de Segunda de Reyes, cuando había una mujer viuda que estaba mal y el profeta Eliseo viene. Yo sé que te sabes la historia. El señor Eliseo, el profeta, va con una mujer que tenía problemas financieros también. Y entonces Eliseo viene y le dice, declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna tiene, sino en casa una vasija de aceite. Y sabemos el milagro. Eliseo le dice, ve y consigue más vasijas, comienzan a llenarlos, el aceite se multiplica, no escasea y un milagro financiero ocurrió allí. Esta mujer pudo salir de sus compromisos financieros. Pero a mí me hacía ruido esta pregunta que Eliseo le hace, ¿qué tienes en casa? Y era la misma pregunta después de que yo leo que dice que aún lo que tiene le será quitado. Y yo dije al Señor, tranquilo, espérame tantito, vamos a meditar. Entonces a mí el Señor también me decía, ¿qué tienes en tus manos? Estoy seguro que alguien del Señor en esta mañana también le puede estar diciendo, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tus manos? Y entonces yo comencé a meditar y yo dije, bueno, tengo una carrera, tengo este curso, tengo esto, todo lo que he venido haciendo en mi vida, tengo experiencia en esto. Y me dice el Señor, pues dale por ahí. Dale con lo que ya sabes, dale con lo que ya tienes, enfócate en eso y vas a ver la bendición. Yo escuché la voz de Dios que me decía de esta manera. Y luego la palabra de Dios me llevó a Proverbios también, que dice que la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y yo dije, de aquí soy. Y entonces me llevó a meditar, ¿qué es una persona negligente? Pues es aquella que es irresponsable, que no cumple las cosas a tiempo, que deja las cosas para después, que promete algo y no lo cumple. Eso es ser una persona negligente. Entonces dije, Señor, tú me estás dando la salida, tú me estás diciendo que tengo que ser diligente. ¿Qué es diligente? Dije yo, pues es hacer las cosas bien. Es cumplir lo que uno promete, es cumplir con la responsabilidad en todas las áreas, es hacer las cosas a tiempo, es no posponer las cosas más allá, es cumplir, hacer las cosas pronto, lo más pronto y lo mejor que se pueda. Mi amado, si usted quiere prosperar, usted quiere crecer, no es el tema, pero aprenda a ser diligente en su trabajo, en su negocio, con sus clientes, en su tienda, en su oficina, en lo que usted haga, sea diligente, y porque dice la palabra que la mano de los diligentes va a ser enriquecida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos toman esta palabra esta mañana? Entonces, mi amado, Dios me habla, Dios me muestra esto
y me lleva a meditar. Y yo dije, tengo que ser diligente. Y yo dije, tengo que ponerme las pilas. Dile que está a tu lado, tienes que ponerte las pilas. Y entonces reaccioné y luego estoy tomando un curso también de tecnología, de diseño y estas cosas. Y sentí, haz folletos, haz flyers, haz publicidad electrónica. Y lo comencé a hacer, mi amado. Y no te miento, esta semana cerré con 4 clientes nuevos y 6 probablemente clientes que van a llegar la siguiente semana. Nada más por eso que yo comencé a hacer cierta publicidad que yo tenía mucho tiempo, no la había perdido, la había olvidado. Y aquí es donde me hablaba el Señor, qué cosas hemos olvidado y no están perdidas. Yo te digo en esta mañana que Dios habla en medio de eso. La respuesta está ahí. Diré al que está a tu lado, ¿qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en a lo mejor a veces son cosas, ropa que no usas, que las puedes vender y ahí está el inicio de un negocio. Esta mujer lo único que tenía era un poco de aceite, una vasija de aceite. A lo mejor tienes el curso, tienes esa escuela, tienes esa preparación, sabes hacer pasteles, sabes hacer tamales, sabes hacer empanadas. Yo no sé qué talentos, pero yo estoy seguro que a todos el Señor nos ha dotado de talentos y capacidades, porque dice la palabra que Él nos da la habilidad para hacer las riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Yo hubiera podido tomar esta palabra, no, pues sí, está muy bonita la historia, los talentos, no, sí, Señor, siervo malo, tú cosechas donde no sembraste. Y me pude haber ido a la Biblia, al Antiguo Testamento. Bueno, Señor, eso fuera lo que le pasó a la señora. Pero yo tomé la palabra, yo dije, si le pasó a aquella mujer que solamente tenía un poco de aceite y tú hiciste el milagro, yo dije, si yo te obedezco, yo voy a ver la bendición de Dios en mi vida. Tomé la palabra, la creí, la puse en práctica y hoy, esta semana, yo ya estoy viendo la bendición de Dios de una palabra que puse en práctica. ¿Habrá alguien que pueda poner una palabra esta semana en práctica? La pregunta sería, ¿qué te ha hablado Dios? ¿Qué te ha mostrado? O la pregunta también sería, o tú dices de plano nada, y si no es porque no te ha hablado nada, ¿por qué no te ha hablado? ¿Será que la Biblia está como la Biblia que mostramos al principio? Olvidada, con polvito, olvidada ya bien bonita, pero allá guardadita para que no le pase nada. No, hay que leerla, hay que buscarla. Fíjate, me encanta cómo Josías responde. Y es que la palabra de Dios, mi amado, revela nuestra condición espiritual. En el segundo libro de Crónicas, 34:21. Vamos a ver si aquí le tenemos. Sí, ahí estamos. Dice, andad, consultad a Jehová por mí, dice el rey, y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¡Wow! Fíjate la actitud del rey. No fue, bueno, pues sí está muy bonita, híjole, le hemos regado. No, vamos a hacer ajustes. Vamos a hacer cambios, vamos a hacer una reforma. Y él mismo manda que pregúntale a Dios, métete con Dios, busca a Dios. ¿Por qué? Porque él comprendió la causa por la cual el pueblo se había apartado, y es porque no habían escuchado la ley. Se dio cuenta de que estaban viviendo las consecuencias. Mi amado, muchas veces tú y yo podemos estar viviendo también las consecuencias y no hacer nada. Diga conmigo, ay, ay, ay. La palabra de Dios es para obedecerla. Dice la palabra de Dios, porque si alguno ¿qué? Es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la palabra, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo ¿qué? Oidor, olvidadizo. A veces es bien fácil. Oye, ¿de qué se trató la prédica? Son las 5 de la tarde del domingo. ¿De qué se trató? ¿De qué hablaron hoy? Híjole, decía una señora, estuvo bien buena, pero no me acuerdo. Ya conmigo, ay, ay, ay.
Dice, ahora, imagínate, si uno se acuerda de la prédica, ¿tú crees que se va a acordar de la palabra, de hacer cambios, de hacer ajustes? No. Y así, mi amado, y así se va la vida. Ya conmigo, a mí no me va a pasar. Ya conmigo, por eso anoto. ¿Quién está anotando? Ok, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra. Dice la palabra, ¿será que? Bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? ¿Qué es ser bienaventurado? Es ser feliz. O doblemente feliz. Regálale una sonrisa al que está a tu lado. Dile, así, feliz, bienaventurado. Vamos, dile, aunque te falten dientes como a mí, hombre, no pasa nada. Mi amado, y es que la palabra de Dios, cuando llega a nuestra vida, llega a nuestro corazón, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. ¿Cuántos dicen amén? Y es eficaz. O sea, la palabra de Dios, mi hermano, nos va a hablar. Va a penetrar a veces a lo más profundo del corazón. Dice la palabra, discierne los pensamientos, las intenciones. O sea, la palabra de Dios se mete tan profundo en nuestro corazón que a veces duele. Ya conmigo, y sí. La palabra de Dios a veces nos va a confrontar con nuestro temperamento, con nuestro carácter, con nuestra manera de ser. Pero es allí donde tú y yo necesitamos darle entrada. A veces la palabra, mi amado, va a descubrir pecados que ni tú y yo nos acordábamos. O que tal vez los hemos venido pasando por alto. La palabra de Dios de pronto nos va a corregir alguna actitud. Diga conmigo, ay, ay, ay. La palabra de Dios te va a enderezar los caminos. Pero también la palabra de Dios te va a sanar el corazón. Yo puedo ver al rey Josías, su padre un desastre, su abuelo otro tanto. ¿Qué ejemplo tenía? ¿Qué ejemplo tenía? O sea, él comienza su reinado siendo un niño. Imagínate las heridas, los daños, el rechazo, los conflictos. O sea, tantas cosas que yo te pregunto, ¿qué se vive cuando uno no conoce a Dios? Cuando una familia vive fuera del propósito de Dios. Tal vez él luchó con todo eso, pero sobre todas esas cosas, el Señor le sanó el corazón. Y vemos una excelente actitud en la vida de Josías. Yo digo, Señor, yo quiero esa actitud en mi vida. Yo quiero ser como Josías, que respondan de esa manera, sin argumentos, sin prejuicios, sin orgullo, sin nada. ¿Qué hay que hacer? Vamos a hacerlo. Y me encanta, mi amado, porque ese descubrimiento, ese hallazgo del libro provocó una verdadera reforma. Bueno, aquí está, esto lo ilustré con el libro de Santiago. ¿Cuántos van al espejo en la mañana? ¿Cuántos se identifican con esta chica así, con el moco, con la lagaña, pelo acaparado? Así. Dice la palabra que el que va a un espejo y se ve y se va exactamente igual, lo compara con aquel que viene o recibe o lee la palabra de Dios, dice, ok, sí estoy mal, pero se va y no hace nada. Como si tú en la mañana y yo fuéramos al espejo y vemos los pelos, vemos el bigote chueco, todas esas cosas, imperfecciones, y nos vamos y no hacemos nada. ¿Quién hace así? A ver, voltea a ver el que está a tu lado. Dile, como que no te fijaste en el espejo, dile. No, aquí todos están guapos, amén. Ok, pero ¿qué hace? Cuando la palabra de Dios, mira, las cosas cambian. Cuando uno va, se deja, se chulea, se peina, hasta el rostro cambia, te ves bien. Y eso sucede, mi amado, esa sonrisa, esa bienaventuranza viene cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados en su vida? El hallazgo, mi amado, provocó una verdadera reforma. 2 Crónicas 34, 31 al 33, vemos lo que Josías comienza a hacer después de todo esto, después de esta tragedia. Dice, estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto. Dile que está a tu lado, pacto. Vamos, con ganas, dile pacto. De caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos y sus estatutos, con todo ¿qué? Con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. O sea, con ganas. Dile que está a tu lado, con ganas. Pero así échale ganas, con ganas, dile. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de Jehová
de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¿Cuántos quisiéramos un presidente así? Un gobernador así que diga, ¿sabes qué? Quítame todo ese mugrero. Aquí vamos a honrar, vamos a buscar al Señor y las cosas se van a hacer así y así y así y así, conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que Josías hace es que hace un pacto con Dios y llevó a todo el pueblo a volverse al Señor. Pero yo te vengo a decir en esta mañana, ¿quién comenzó el pacto? Lo que estamos leyendo, ¿quién lo comenzó? Diga el que está a tu lado. Dile, el pacto lo comienzo yo. Amén. Porque a veces queremos que lo hagan mis hijos, que lo haga mi esposa, que lo hagan mis suegros, que lo haga la comadre, que lo haga el presidente. Y después vemos. No, Josías lo hizo él. Comenzó con él. El cambio comienza con nosotros mismos. Y número 2, dice que él obligó, dice la palabra ahí, él obligó a todos los que estaban en Jerusalén. Cuando la palabra de Dios se menciona a Jerusalén, por eso dice que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere, a Jerusalén, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando habla de Jerusalén, es aquellos que tenemos más cerca. No significa que tenemos que irnos a Israel, a menos que Dios te mande, bueno, pues dale. Pero cuando se refiere a Jerusalén, es el círculo más cercano, mi hermano. Y esto comienza, o debemos comenzar a hacer los cambios con los que puedas en tu casa. Diga conmigo, en mi casa. En mi casa yo voy a hacer un Josías, diga. Con todos, con los que puedas. Dios. Mete a tus hijos, mete a tus hermanos, mete a tus sobrinos. Hijos, vamos a tener 15 minutos de devocional. Vamos a leer la Biblia, vamos a buscar la palabra. Mientras estén en tu casa, mi amado, tú eres el Josías. Si puedes meter la palabra, mi amado, dice la palabra, enseña al niño la palabra y cuando fuere viejo, ¿qué va a pasar? No se va a apartar de ella. Es tiempo de volver a la palabra, es tiempo de enseñar la palabra, es tiempo de meditar en la palabra. Comienza a hacerlo en tu casa. No basta, mi amado hermano, con encontrar una Biblia. Todos tienen una Biblia aquí, ¿cierto? Si no, allá tengo algunas, le puedo regalar algunas si quiere. Pero todos tenemos Biblia. ¿Amén? ¿Sí? Dígame, sí, yo tengo, gracias. Ok, hay que leerla, dile a tu lado, leer Biblia. Dile, tienes que leer. Número 2, tienes que creerla. Creerla. Si la palabra dice que el Señor proveerá, ¿qué vas a hacer? A creer que Él te va a proveer, que Él te da la habilidad, que Él te da la estrategia, que tienes en tus manos. Obedece la palabra, pero sobre todo vive la palabra de Dios. Mi amado, la verdadera evidencia de que hemos encontrado la palabra de Dios no es la emoción, es la transformación que viene a nuestra vida. Y cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, es lo primero que debe de suceder en nosotros. Debe de haber una verdadera transformación. El pueblo volvió a la palabra, le dieron el lugar. ¿Qué hizo además Josías? Destruyeron altares, imágenes, lugares paganos. Hubo adoración, volvieron a servir a Dios en el templo con gozo y sinceridad. Tenían muchas actividades religiosas, pero sin palabra, sin nada, sin instrucción, sin enseñanza. Por eso el pueblo estaba bien perdido. Renovaron el pacto con Dios, se comprometieron a obedecerle. Y segunda de Crónicas 34:25 dice, nos habla, todo el pueblo se unió en arrepentimiento, en adoración y celebración. Mi amado, es que hay una alegría, hay un gozo cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios, cuando dicen amén. Pero fue un rey, mi amado, que temió a Dios. Josías lideró con humildad, con integridad, buscó al Señor. Yo te vengo a invitar en esta mañana, vuelve a abrir el libro. Vuelve a leer la palabra. Tal vez la palabra sigue cerrada. Vuelve a escuchar la voz. Dios está hablando por medio de su palabra.
pero sobre todo vuelve a obedecer la palabra de Dios. Aquí vendría una pregunta, yo me hice una pregunta: ¿quién escondió el libro? ¿Quién lo escondió? La palabra de Dios no lo menciona, no dice nada. Algunos dicen, algunos comentarios expertos, que tal vez fue ocultado por algunos sacerdotes con cierto temor de Dios, y llegaron a pensar que tal vez los reyes Manasés y Amón eran tan perversos que podían destruir este libro, y dijeron: para que eso no suceda, pues vamos a esconderlo dentro del mismo templo. Esa es la primera opción. La segunda opción es que tal vez simplemente quedó olvidado por el abandono del templo. Pero otra idea, otro pensamiento es que la palabra de Dios misma fue preservada por Dios, porque había alguien que no la valoraba, había alguien que no la había tomado en cuenta, hasta que llegó el tiempo de Josías, un hombre que sí habría de honrar la palabra, de obedecerla. Entonces el libro apareció. Mi amado, pero realmente no sabemos qué pasó. La Biblia no nos lo menciona, pero sí nos muestra quién la había olvidado: todo un pueblo, toda una nación. El problema no era que la palabra de Dios estuviera perdida, el problema era que nadie la estaba buscando. No sabemos quién la escondió, pero sí sabemos quién la encontró. Y un corazón que quería volver a Dios. Mi amado, y esta es la palabra de esta tarde. Si tú y yo queremos encontrar esa palabra, debe de haber en nosotros una disposición, una hambre de la palabra de Dios, para que Dios nos hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Tiene que haber un corazón que tenga hambre de la palabra de Dios. Cuando el pueblo volvió su corazón de Dios, la palabra de Dios volvió a ocupar su lugar central. La tragedia de Judá no fue que no tuvieran templo, sino que habían perdido la palabra de Dios. Pero comenzó la bendición cuando alguien encontró el libro, cuando alguien lo abrió, cuando alguien lo leyó y permitió que transformara su vida. La pregunta en esta tarde sería: ¿dónde está hoy el libro, la palabra de Dios en tu vida? Puedes tener tres respuestas. Número uno, tal vez en una repisa, tal vez en una aplicación que nunca abres. No va a ser como alguno. Ya ves que en la aplicación lleva como un récord de cuántos días llevas consecutivos leyendo la palabra. Tú la abres y pum, ya se abrió, que ya este día se leyó. Y esta persona la abría únicamente para no perder el marcador, pero nomás la abría y pum, la volvía a cerrar. Ya me cuenta, no tengo 300 días leyendo Biblia. No, pues nomás lo abría para que el marcador no se le borrara. O tal vez verdaderamente está en el centro de tu corazón. ¿Cómo podemos darnos cuenta, mi hermano? Por cómo estamos viviendo. La respuesta la puede tener cada uno de nosotros, por las decisiones que hemos venido tomando. Hoy somos la consecuencia de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Y ahí podemos darnos cuenta, si no se está cumpliendo la palabra que dice que seremos bienaventurados, bien habría que meditar qué he estado haciendo en mi vida, qué decisiones he tomado o qué decisiones he dejado de tomar. Y es que cuando el libro vuelve a ocupar un lugar, mi amado, sí o sí la familia cambia, el corazón cambia, las finanzas cambian, las cosas cambian, la nación cambia. Y yo digo, Señor, que tu palabra pueda correr en Tamuín, que la palabra pueda recorrer cada familia, que la palabra pueda trascender en esta generación, que la palabra pueda encontrar corazones hambrientos de hombres y mujeres dispuestos a obedecerla. Y yo le pido, Señor, que tu palabra corra en cada corazón, corra en cada familia de este lugar, de esta ciudad. Mi amado, yo veo este lugar y yo digo, wow, Señor, haz algo. Pero el Señor me muestra, tienen que obedecer la palabra, tienen que obedecer los principios. Las cosas no van a venir nada más porque sí, todo es consecuencia de algo. Y muchas de las consecuencias que tú y yo podemos ver a nuestro alrededor en este lugar, no sé si a usted le da tristeza, como a mí me da tristeza de pronto ver el contexto que estamos viviendo. Mi amado, como eso de la calle, el viernes veníamos entrando
literalmente, o sea, a vuelta de rueda, porque no pueden ni siquiera avanzar. Honestamente, yo no he entrado a otro municipio con esas condiciones, en esas circunstancias, pero el Señor mostraba, tienen que obedecer la palabra. Tienen que restaurar muchas cosas. El pueblo entero, pero el pueblo y la relación comienza con una iglesia dispuesta a honrar, dispuesta a obedecer, dispuesta a llevar el mensaje de esperanza. Tú y yo tal vez ya encontramos el libro, tú y yo tal vez ya encontramos la palabra que hemos necesitado y estamos en ese proceso, pero hay mucha gente allá afuera que necesita encontrarse no solamente con el libro, sino con el autor del libro, que se llama Cristo Jesús. Y aún la palabra de Dios dice ir pronto y dar las buenas nuevas. Hay una urgencia de ir en este tiempo a llevar las buenas nuevas que tú y yo hemos encontrado en el libro. Josías ordenó a todo el pueblo que se alinearan a la perfecta voluntad de Dios para poder volver a encontrarse con Dios. ¿Serás tú uno de aquellos que Josías llamó a hacer pacto con Dios? Hoy el llamado sigue exactamente igual. Haz pacto con el Señor. Comprométete hoy, ahí en tus manos llevas tu hojita. Comprométete hoy con el Señor, haz pacto. Señor, voy a leer tu palabra a partir de mañana o a partir de hoy si puedes. La siguiente semana te vamos a traer otras hojitas para la siguiente semana. Esta solamente es para una semana. Si ustedes no lo permiten, ahí va a estar. Y hasta que se haga carne. Y yo sé que te vas a emocionar. Al rato no vas a leer una pequeña parte, vas a leer un capítulo, tal vez 2, tal vez 3, tal vez un libro completo en una sentada que te vas a dar, porque yo sé que va a haber un hambre y un despertar de la palabra de Dios, porque yo estoy seguro que vendrá un avivamiento a tu corazón si comienzas a meterte con la palabra de Dios y vas a encontrar la respuesta que tú necesitas. La respuesta tal vez para tu familia, la respuesta tal vez para tus finanzas, la respuesta tal vez para tu negocio, la respuesta para tu corazón, la respuesta para sanar, la respuesta para perdonar, la respuesta para hacer la perfecta voluntad de Dios. La vas a encontrar en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por la bendita palabra de Dios? Ponte de pie ahí en tu lugar. Ponte de pie ahí en tu lugar y vamos a hacer un pacto con el Señor.